Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un vídeo muy especial para mí, donde la intención es contaros cómo ha sido mi camino dentro del mundo del Cosmere mientras leía sus libros. Pues todo empezó en 2022, donde un youtuber, Alex del Capo, como ya conoceréis muchos, estaba haciendo su club de lectura de Mistborn, el Nacidos de la Bruma. Y yo en ese momento acababa de pasar una mudanza, tenía pocas cosas en casa, incluso no tenía televisión, y estaba buscando pues aferrarme a algún tipo de hobby o tener algún tipo de pasatiempo. Así que aproveché el impulso que dio Alex a los libros, que por cierto me interesaron mucho, y me compré el primero, que fue El Imperio Final. Y la verdad es que me encantó. Así que me compré los otros dos y me leí la trilogía casi de seguido. La verdad es que cuando acabé estuve muy orgulloso de mí mismo porque yo no tenía ningún tipo de relación con la lectura. Fue los primeros libros que se podía considerar que leía después del típico de universidad y escuela. Pero por contraparte no me causó ninguna adhesión. La verdad es que me encantaron mucho los libros y aún a día de hoy no sé por qué, pero no me enganché. O sea, acabé la trilogía, estuve súper feliz, me encantaron, pero también supongo que por el hecho de ir avanzando con el proyecto de la casa, pues no continué leyendo y dejé el mundo de la lectura, si es que se podía decir que había empezado de alguna manera. Y todo quedó en stand-by hasta septiembre del 2024. En ese momento también estaba en búsqueda de algún hobby. Por causas personales era un momento ideal para mí. Me planteé el empezar a tocar un instrumento, pero recordé en ese momento el tema de la literatura. Aunque nunca había sido un tema que yo había repudiado, tampoco tuve nunca una adhesión. Y el hecho de que Nacidos de la Bruma me gustase mucho cuando los leí en 2022 y aprovechando la salida del último libro del Archivo de las Tormentas, Viento y Verdad, pues dije, ¿por qué no empiezo a leer el Cosmere y a ver si puedo llegar a leerme ese libro? Así que en septiembre del 2024 empecé en el mundo de la lectura. Ya en enero tenía algo de adhesión y como soy una persona que funciona por retos, me dije a mí mismo, en este 2025 voy a proponerme leer todo el Cosmere. Y dicho y hecho. Así que en este 2025 empecé a leerme el Antris, pasé al Aliento de los Dioses, con todos sus cuentos dentro del Arcanum Ilimitado, para plantarme en las puertas del Archivo de las Tormentas. Dentro del Archivo de las Tormentas me leí sus 3 primeros volúmenes y luego me leí la novela La Esquirla del Amanecer. Y después me leí los 2 últimos volúmenes del archivo, llegando a acabar con Viento y Verdad, o sea, reto conseguido. Y por último me leí El Hombre Iluminado, para luego volver a releerme Era 1 de Mistborn. Y una vez releí toda la Era 1, me pasé a la Era 2, hasta El Metal Perdido. Y luego acabé con las novelas secretas de Trenza, Yumi. Hoy tengo todos mis libros en la librería. Bueno, falta uno, El Camino de los Reyes, pero es con buen motivo, luego os lo enseño. Como reto personal fue complicado y más con tantos libros que la gente que lee el Cosmeres me dará la razón en que son muy variantes entre unos y otros. Hubieron etapas de todo, de mucha lectura y de menos lectura, pero nunca sin perder el ritmo. Los que sois lectores del Cosmere me daréis la razón, y es que entre todos los libros hay mucha variación. No tiene nada que ver, por ejemplo, el archivo con la Era 2 de Mistborn. Sí que toca unas cosas que son universales, pero la temática, los personajes son muy variables y hay algunos que te crean más adhesión y otros que directamente no te gustan. Por ejemplo, el libro que me costó más leerme fue El ritmo de la guerra. No tuve conexión con ese libro y la verdad es que me costó. Para mí El ritmo de la guerra es como una gincama masificada dentro de Euricidio. Que sí,
que hay información muy importante y dentro del Cosmere tiene un cierto peso, pero me costó mucho leérmelo. Uno de los efectos secundarios que tengo por haberme leído el Cosmere así, bastante seguido, cuando acababa un libro casi el día siguiente empezaba el otro, es el hecho de que sé las historias, sé los eventos, sé lo que pasa, pero a veces confundo si es en un libro o en el siguiente. Y claro, en parte es normal. Pero bueno, dentro del Cosmere hay muchas situaciones que te marcan, igual que también lo hacen muchos personajes. Si me tuviese que quedar solamente con uno sería imposible, pero una en concreto, no ya tanto una situación o un personaje, sino mientras leía los libros, o sea, el cambio de libro que me voló la cabeza fue cuando acabé Viento y Verdad, o sea, cuando acabé El Archivo de las Tormentas y leí El Hombre Iluminado. Claro, durante muchas semanas, incluso meses, estuve leyendo y muy focus dentro del Archivo de las Tormentas, que como todos sabemos es medieval épico. Y claro, luego al acabar el archivo me pasé a leerme El Hombre Iluminado, donde salen máquinas voladoras y mi mente hizo... No es que sea un gran cambio, porque luego, por ejemplo, hay Far West en la era 2 de Mistborn y también cambia, pero no sé, mi mente estaba muy absorbida por el archivo y al coger otro, al romper esa burbuja que tenía después de tantísimas horas y tantísimos días leyendo el archivo, pues fue una descompresión de información muy grande. Y dentro del viaje en el mundo del Cosmere hay un evento personal que me marcó muchísimo y es tener la suerte de poder conocer a Brandon Sanderson en el Festival Celsius que se realizó en este 2025. Como digo, tuve mucha suerte de conocerlo y de compartir con él una pequeña charla de 3 o 4 minutos donde le expliqué cómo fue un poco mi camino dentro del mundo del Cosmere, ya que dentro del festival la mayoría de gente que leía el Cosmere son gente que llevaban muchos años, incluso habían empezado a leer en su adolescencia. Bueno, es que lo raro es que empieces a leer a mi edad. Y se quedó muy sorprendido de lo que le conté del reto de leerme todo el Cosmere en 2025. Es más, cuando hablé con él solo me quedaban 2 libros para acabarlo. Y se sorprendió mucho. Y durante los minutos que hablamos le expliqué un poco qué me había llevado al mundo de la literatura y por rebote en el mundo del Cosmere. Y la verdad es que me gustó muchísimo porque él empatizó mucho y tan es así que en su dedicatoria del libro de El Camino de los Reyes, que es mi libro favorito, pues me puso... Y fue un detalle precioso, porque entendió lo que significaba para mí tanto el Cosmere como el libro, como el momento de haberlo leído. También tengo su firma en el libro del Imperio Final, que fue con el que empezó todo en 2022, así que para mí es perfecto, es cerrar el círculo, es tener la firma en el primer libro que empecé del Cosmere y también con el libro que más significó y más peso tiene dentro del mundo del Cosmere, que es El Camino de los Reyes. Pero el Festival Celsius no solamente fue Brandon Sanderson, como expliqué un poco en el vídeo presentación, no sé si lo habéis visto, allí encontré a mucha gente que estaba en situaciones parecidas a las mías, encontrar a gente que le gustan los libros, mientras hacíamos cola para algún evento o alguna charla. Y después de estar leyendo tantos meses en tu burbuja, en casa, el hecho de compartir momentos, charlas e incluso eventos con gente que tiene la misma pasión que tú por los libros y por el Cosmere me marcó muchísimo. Y de ahí es que sale este pequeño proyecto. Podríamos decir que la suma de todo, la suma de los libros, los personajes, los momentos que te ofrece todo el Cosmere, la suma del festival, la suma de conocer a Brandon Sanderson y la suma de conocer a toda la gente
que le gusta el Cosmere ha terminado por ser un punto de inflexión. Como lector principiante me ha dado unos cimientos sólidos y ahora sé que este hobby que empecé por probar y por salir de una situación un poco complicada ha llegado para quedarse. Muchas veces ahora cuando hablo con gente que también lee o que empieza a leer, me habla de que hay capítulos, hay 20 páginas que no me gustan, o hay un libro que no me ha gustado y tiene 300 páginas, pero me hago esas referencias a mí mismo y yo me he leído libros como El ritmo de la guerra que no me han gustado nada y estamos hablando de libros de más de 1000 páginas. Una de las cosas que he sacado en todo eso es que yo soy inmortal como lector, porque si he podido leerme el Cosmere siendo una persona que no tenía adhesión a la lectura para nada, pues ahora se me pone cualquier libro delante y me lo leo, me guste más o me guste menos. Y eso también me lleva a una reflexión que también está bien, porque no solamente tenemos que leer libros que sabemos que nos van a gustar. Está claro que si tú te lees un libro es porque tienes una mínima esperanza o idea de que te pueda llegar a gustar. Pero el hecho de que no te guste y te saque de tu zona de confort, a no ser que sea algo muy grave, también apetece probar otras cosas, o como mínimo es mi opinión personal. Otra reflexión personal que me lleva al mundo de la lectura es que en 2022 fue por un motivo y en 2024 fue por otro. Pero cuando he tenido un poco de necesidad de cambiar el ritmo, cambiar de aires o encontrar puntos donde cogerme, los libros siempre han estado allí. Y a lo mejor solamente es casualidad, pero a lo mejor no. Y llegamos al final de este pequeño vídeo, que la verdad es muy especial para mí, y me gustaría saber cómo fue tu camino del Cosmere, por dónde empezaste o por dónde vas, y qué libro es tu favorito por ahora. Me podéis dejar vuestros comentarios porque me gustaría saber cómo fueron vuestros viajes. Y si te gustó el vídeo, puedes suscribirte en la librería vacía porque seguiremos viajando juntos por nuevos mundos. Chao.